¿Cómo sabe Moisés si le han abandonado cuando era un bebé que era judío? Buena pregunta. Pues sí, yo soy Moisés. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Jacob o Israel. Bueno, atentos al pedazo de sitio en el que estamos, ¿vale? ¡Nos vamos pa' Petra! Dejaron de funcionar. Hace tiempo. Hoy hemos conseguido entrar. Pasa un poco de crisis con las entradas, pero nos hemos comido un cacho de pan con un quesito y eso siempre alivia. Ya fue, ya está. Y va la gente que va a caballo a la feria y aquí ahora estamos andando. Claro, es que siempre ha habido diferentes formas de viajar. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy el guionista otra vez, y en este capítulo y el siguiente vamos a ver por qué y cómo hemos decidido viajar. Luego ya volverán personajes invitados. Esto ya es lo nabateo extramuros, ¿sabes? Fuera del sí, pues los nabateos pobres, tiran sus tumbis. Petra tuvo su máximo esplendor cuando Jesus Christ, o del -10, del 10 antes del año 0 hasta el 80 por ahí. Así que ese rollito. Luego dejó de estar en las rutas comerciales y decayó en favor de Palmira, de hecho yo he leído como... Decayó y aparte hubo un como terremoto centro, que sí, unos se vino terremotos que la abajo. dejaron tal, sí. Pero bueno, antes de todo esto los romanos conquistaron el imperio nabateo ya decadente y vivieron aquí. De hecho esto fue una ciudad romana. Hay un teatro romano, termas y cosas de esas que construyeron después. Bueno, más bien se supone que los nabateos se romanizaron por su propia voluntad. ¡Qué guapo es! Es que es brutal. ¿Quiénes eran los nabateos? Eran una tribu del oeste de la península arábiga. Los nabateos son la tribu árabe cuya capital está en Petra, que vais mañana. Y como árabes son descendientes de Ismail, que perdió la primogenitura y por tanto la promesa del pacto con Dios en la segunda generación de los grandes patriarcas frente a Isaac. Pero vamos, lo más interesante es que estuvo abandonada hasta el siglo XVIII, verdad. desconocida para el resto del mundo. No, el 19. Hasta el XIX, solo para la gente que vive aquí. Hasta que llegó un suizo y se inmiscuyó con los árabes, se adoptó sus costumbres, se travistió, hasta que consiguió por fin. Se travestió. ¿Por qué convenció al Sí, beduino ese? porque se cambió sus ropas de occidental a sus ropas Ajá. de árabe. Sí, sí. Eso es travestirse, ¿no? Supongo. Y nada, y al final se la mostraron. Y se volvió hacia Suiza y se lo contó al mundo entero. Y fue un fenómeno de esos de tardorromanticismo del 19, de fascinación con la arqueología y las ruinas y todo eso, pues a nivel mundial. De hecho, Johann Ludwig Burckhardt, el descubridor de Petra, pertenece a un tipo de viajero occidental muy concreto, el romántico. Pero vamos un poco más atrás para ubicarnos mejor. En realidad, hasta el principio del todo, porque desde siempre los humanos nos hemos movido. Antes que sedentarios hemos sido nómadas y estamos diseñados anatómica y fisiológicamente para movernos. Y así desde el principio los seres humanos siempre se han movido para buscar lo que no había en el lugar que estaban, ya fueran recursos de cualquier clase, y esto incluye conquistas militares, o sitios religiosos, termales, o eventos deportivos como los Juegos Olímpicos antiguos. El desarrollo de las vías de comunicación, como las carreteras romanas, por ejemplo, y la aparición de clases sociales con dinero de sobra, vamos a decir, fueron también factores fundamentales para el desarrollo de los viajes en la antigüedad. Por un afán snob se van romanizando. Snob. Sí, lo ven como una cultura más refinada. Más guay, ¿no? Tienen un teatro romano, tienen una basílica bizantina, o sea, siguen bebiendo un poco de toda esa cultura occidental todo el rato. No, pero el teatro romano lo hacen los romanos ya. Son los nabateos realmente, o sea, no... Ah, bueno, sí, que no se vengan a vivir romanos y cambia la población. Efectivamente, O sea, nada, simplemente... de hecho, lo que me mola es que el teatro romano, eso lo he visto en la guía, tapa, se construye como a costa de unas tumbas nabateas más viejas. ¿Sabes? En la parte del final de las últimas gradas, lo que hay detrás, son restos de tumbas anteriores, ¿sabes? Como en plan de... ¡A la mierda! Ahí la diversión. Esto, venga, hormigón, cemento, venga, pa. Y esto ya pues es la entrada al SIC. Ya en el periodo que solo desde una perspectiva eurocéntrica tiene sentido llamar Edad Media, a las expediciones militares, comerciales y religiosas, las peregrinaciones cristiana y musulmana, por ejemplo, se sumaron los movimientos de profesores y estudiantes a los centros universitarios europeos.
Sin embargo, todos estos viajes tienen un propósito, y ya contemporáneamente se ha querido definir turismo, desde la perspectiva también problemática del ocio, como el viajar por placer, que es como decir porque sí, sin ningún propósito. Y no es que tengamos nada en contra del placer que creemos que sí que ofrece viajar, es que creemos que la cuestión es un poco más compleja. ¿Esto también lo habrán hecho ellos, excavando? Sí, esto era la entrada. Esto era en parte natural y en parte lo hicieron ellos, excavaron para que llegara agua, mira, ¿ves? Eso es para que llegara agua, son las canalizaciones. Con la inclinación precisa para que no se derramara. ¡Qué fuerte, tío! ¡Yes! Y baja todo el bordecico hacia abajo. Es una brutalidad. Merendola, ahí en ese recodo. Justo eso. Pero a lo mejor si nos vamos hasta el final no viene nadie y nos dice a las 6 que nos vayamos con un poco de suerte. No, nosotros salimos súper tarde. De hecho, ya era tan tarde que vinieron beduinos que duermen aquí dentro en cuevas, por ahí arriba hay pueblos. Eso es lo que yo me imaginaba. Que aquí Claro, o sea, esto no es un sitio que está como aislado más allá. De hecho, la cueva esa que era falsa era como al final de Petra, arriba. Y venían decían que vamos aquí a dormir en la tienda, no sé qué tal. O sea que aquí vive gente. Sí. Qué bien. O sea, aquí vivía gente en su momento y ahora pues el gobierno ha intentado echar a los que pueda para convertirlo en un sitio turístico. Pero es que hay pueblos mazo de arriba, detrás, ¿sabes? Una aldeilla. La Edad Moderna se inaugura con los mal llamados viajes de descubrimiento, con lo que fueron expediciones con objetivos comerciales que después se convirtieron en la primera ola colonizadora, la de España y Portugal. Y por muchas ganas que tengamos de abrir ese melón, vamos a dejar de lado los movimientos comerciales y coloniales para centrarnos en viajes de esos que hemos dicho que eran por placer, los que se van pareciendo ya al turismo moderno. Después, inevitablemente, volveremos a estos conceptos para ver cuánto tiene el turismo actual de expedición comercial o colonizadora. Y estamos casi solos, hay mucha más gente que sale que la que entra, que es fantástico. A ver, ¿podéis parar y caminar los dos a la vez? Desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del XIX, en pleno periodo ilustrado, se populariza entre las élites europeas, inglesas sobre todo, el Grand Tour. Un viaje por Europa con objetivos formativos cuyos principales destinos eran París y Roma. Iban con grandes séquitos y eran solo accesibles a los superricos del momento. Sin embargo, fueron el preludio de lo que serían los viajes románticos, científicos y de descubrimiento que plagarían todo el siglo XIX. Evidentemente, tampoco son las clases proletarias las que disfrutan de estos viajes románticos, pero no son ya solo los aristócratas, como en el Grand Tour, sino también los burgueses, la clase social en ascenso del momento. La diferencia principal es que de viajar por París o Roma, diferente pero en cierto sentido familiar, se pasa a viajar por todo el mundo, y aquí aparece ya un primer desdoblamiento ético muy típico de Occidente, porque en el periodo romántico hay desde viajes llenos de empatía y afán poético de encuentro con el otro, hasta viajes con el objeto de reforzar el prejuicio sobre lo exótico, las condiciones de dominio o incluso el robo de patrimonio cultural. Muchas veces, estas intenciones aparentemente contradictorias se daban incluso en la misma persona y el mismo viaje, como en el caso del descubridor de Petra, que doblaba como espía británico y arqueólogo. Y ya, por complicarlo todo un poco más, tenemos que sumar a la ecuación el concepto de industria turística. El viaje organizado, vamos, porque el primer crucero lo monta Thomas Cook ya en 1841. Bueno, pues yo esto creo que estamos llegando ya. Yo te grabo, tú me fotografías. ¡Eh! ¡Llega! ¡Maricón! ¡Marica! ¡Marica! Es una batea, ahí se ve este señor con un tal. Una especie de más gente. Ahí se ve un caballo. Ahí se ve otro caballo. Aquí se ve a Beatriz sacando fotos. Paparazzi. Pues si la primera revolución industrial fue la que permitió el apogeo de los viajes románticos y el nacimiento de la industria turística, la segunda revolución industrial, la del petróleo y el diésel, fue fundamental para llegar al turismo de masas, que incluía ya, después de la pausa histórica de las guerras mundiales, a la nueva clase media occidental. Este primer superboom turístico, que podemos ubicar desde los 50 hasta mediados de los 70, coincide, no casualmente, con el periodo de descolonización. Mientras los militares y burócratas europeos se iban retirando de los países colonizados, iban llegando cada vez
más turistas y empresarios, claro, decididos a desarrollar las infraestructuras que los turistas necesitasen para sentirse como en casa. Sin embargo, la así llamada cultura occidental no es un ente homogéneo, e igual que la segunda revolución industrial genera que las masas vayan de viaje, también hace que, por primera vez, las masas occidentales vayan a la universidad y tengan tiempo para pensar, por estar de sobra bien alimentados, claro. Y así, en un movimiento que se ha dado en llamar contracultura, despiertan la crítica desde dentro, y en este mismo periodo del turismo de masas se dan eventos como el Verano del Amor americano o el Mayo francés, que generan tanto nuevas formas de viajar como críticas sinceras y desgarradas a la cultura de masas, que incluía, claro, el turismo. ¿Qué te parece, Petra? Hay una caminata hasta arriba. Ahí lo tienes. Son unos 5 o 6 kilómetros y es una fachada así parecida a esta. Más grande. O sea, que todavía queda que esta es una y luego hay otra más. Bueno, Sí, esta es esto... una, giras para allá, llegas y después hay escalera y ya llegas. Y así eso. Dile, ánimo. Hidratarse cuando lleguéis, ¿eh? Y ya en el siglo XXI, tras la revolución de lo low cost que trajo consigo en parte el desarrollo de Internet, el turismo se va convirtiendo en una actividad con cada vez más clientes potenciales en todo el mundo. Incluidos nosotros, que aquí estamos en Petra, uno de los mayores reclamos turísticos del mundo, pretendiendo hacer algo más que solo el turista. Y es que todos sospechamos que hay algo malo en la forma que tenemos de viajar, que hay algo de corrosivo e incluso de estúpido en las masas. De ahí distinguir al viajero del turista como si fuera mejor, o acuñar términos como turismo ético, responsable, ecológico o sostenible. Y es que, en parte, todos queremos viajar como hippies, como un intento honesto igualitario de encuentro con el otro, de conocimiento, con ningún impacto en lo local, o incluso como una forma de resistencia temporal al sedentarismo espacial o poético de nuestras vidas, pero no podemos evitar, a veces, ser el peor de los turistas. Y es que, siempre que salgas de tu espacio, vas a estar colocado en algún lugar entre el hippie y el colonizador. Y tampoco de una forma homogénea. Cada interacción que tengas con el entorno va a estar en un punto distinto de esa escala. Así que no hay ningún decálogo del turista ético que te asegure una interacción perfecta. ¿Y entonces qué? ¿No sería mejor dejar de viajar si tenemos además en cuenta que los turistas crecemos en números exponenciales y el cambio climático es una realidad? Como se plantea en este artículo que os dejamos en comentarios. Pues a destripar esta pregunta vamos a dedicar el siguiente capítulo, que Petra, como sitio turístico de primer orden internacional, es un buen sitio para pensar en ello. Sin embargo, si tienes la suerte de cruzar el Sic con poca gente y llegar casi en solitario al tesoro, es muy probable que más que hacerte pensar, Petra te detenga el pensamiento, o como mucho, te haga decir cosas como estas. Esto te deja... Ay, que se me ponen los calzoncillos de punta y todo. Cuesta entender esto, ¿eh? ¿El qué? Es que es un poco inaprensible la magnitud de la belleza a nivel estético, de la ejecución a nivel material, Del entorno, o sea... del entorno a nivel geológico, geográfico, no sé qué, natural. Salió una turista española que a mí, Dios me libre de criticar a nadie, pero era un poco estúpida. Qué bonito, pero qué cansado que estamos. Es que nos metemos a lo más duro. Y dicho, pues señora, váyase usted. Y he dicho, pues señora, váyase usted a Benidorm, que se está mejor.